noticias del día, de las más importantes del día, tiene relación con lo sucedido en Francia. En lo que fue ayer uno de los operativos más fuertes producidos en el norte de París, en la localidad de Saint-Denis, finalmente se dio con lo que podría haber sido un nuevo origen de un nuevo atentado en París. ¿Qué fue lo que sucedió? Una persona se inmoló, una yihadista, y además mataron otras dos. Entre esas dos quedaba la duda de quiénes eran o de dónde provenían. Bueno, hoy finalmente se identificó mediante la clásica identificación de las huellas dactilares y se comprobó que era Aboud, el joven islamista terrorista de 28 años, de origen belga, pero que fue adoctrinado en Siria, luego pasó por Grecia, llegó finalmente hasta Bélgica y desde ahí organizaron los feroces, los terribles atentados que ocurrieron en París el viernes pasado, con, bueno, la cantidad de víctimas, 129 muertos. Eso fue lo que ocurrió hoy, esas son las últimas noticias. Y lo que mucha gente se está preguntando, inclusive editoriales de periódicos europeos y estadounidenses, cuestionan si se trata de esto de una guerra religiosa. Porque lo curioso del término es que remite a guerras medievales. ¿Se puede hoy hacer guerra tal vez en términos terroristas o de la manera clásica, pero por una religión? Bueno, esto es lo que hoy se están preguntando los especialistas en Europa, sobre todo ¿por qué? Porque el Estado Islámico busca la guerra no solamente en su propio territorio, sino también crear un califato a nivel universal. Si bien el califato hoy está en Siria y en Irak, el que ellos pretenden crear, la idea de ellos, el proyecto de ellos sería ahí, la realidad es que buscan impactar, sobre todo mediante algo que antes no existía, los medios de comunicación y los más feroces crímenes en el mundo occidental y sobre todo en el cristianismo. Esta es una de las maneras que ellos tienen para hacer su propia propaganda militar y a la vez, bueno, política, porque se trata de eso. ¿Cómo se puede resolver este conflicto? Bueno, la realidad es que Francia solicitó en las últimas horas para su parlamento de su país una reforma constitucional para tener nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, al menos la capacidad legislativa, para realizar la inteligencia y mover el aparato militar con la facilidad con la que lo hace Estados Unidos. La realidad es que Hollande tuvo que solicitar esta autorización, vamos a ver si el Parlamento se la autoriza. Por lo pronto, esta mañana también, esto es noticia del día, el Parlamento le autorizó prolongar 3 meses el estado de urgencia. Eso quiere decir cierre de las fronteras, un exhaustivo control a todos los pasaportes que hay. Y bueno, eso es del lado de Francia. La realidad es que, ¿cómo puede terminar esto? Estados Unidos y Rusia propusieron por ambas partes unificar el combate al terrorismo yihadista. ¿Cuál es el problema? El conflicto de intereses. Siria, en donde está gran parte del Estado Islámico asentado, sobre todo tiene su capital política, Raqqa, en el norte del país, está en territorio sirio. ¿Y qué significa entonces combatir el Estado Islámico? ¿Significa combatir Siria? Siria es uno de los principales aliados en la región de Rusia, de Putin. Entonces, es muy complicado esa coalición internacional que quiere conformar Hollande, porque Putin quiere sostener a su aliado principal, que es Bashar al-Assad, en Siria, y Estados Unidos no. Estados Unidos y Francia lo que pretenden es, a mediano plazo, en un lapso de máximo 2 años, establecer un nuevo gobierno, con su famosa teoría del state building, o sea, construir un estado que pretendieron hacer en Afganistán e Irak, pero bueno, las cosas se complicaron un poco, ¿no? Con las milicias, la guerra de guerrillas, así que por un lado está la idea que tienen Francia y Estados Unidos, pero vamos a ver si Putin se los permite. ¿Cómo combatir Siria? ¿Se puede decir finalmente que sigue habiendo una extensión de la Guerra Fría en tanto Rusia apoya a Siria y Francia se apoya más en Estados Unidos? Es irónico pensarlo, ¿no? Porque en una de las guerras más calientes que hay, sí, se podría definir en esos términos, porque de pronto la guerra de Corea en aquellos años y la guerra de Vietnam y de los diversos enfrentamientos que tuvieron Estados Unidos y Rusia, Moscú y Washington, se traducían en enfrentamientos localizados en distintos países del mundo. En este caso, la clave, el rol que puede jugar Siria es funcional directamente a qué quiere cada uno de los estados. ¿Cómo se van a enfrentar? ¿Se enfrentan desde lo económico? ¿Buscan el petróleo del Estado Islámico, que cuenta con una gran cantidad de pozos de petróleo tras los atentados y las extorsiones que va realizando a medida que va expandiendo su territorio? Entonces, ¿cómo sigue esta guerra?
Moscú, y bueno, esto va a ser crucial la semana que viene, cuando Hollande se reúna tanto con Obama en Washington y con Putin en Moscú, para ver cómo sigue esto, ¿no? Esta nueva Guerra Fría. Por último, trascendió en en los últimos días que no hay país que esté exento de los ataques de ISIS. ¿Qué información hay al respecto? ¿Es posible que ISIS extienda sus ataques a Estados Unidos, aparte del continente de Sudamérica? Lo curioso, mucha gente también se pregunta cuáles son las diferencias, esto me remite a esto, ¿no? Las diferencias entre Estado Islámico y Al-Qaeda. Al-Qaeda exteriorizaba sus ataques, como bien decís, a, bueno, atentados en Sudán, en Estados Unidos y demás, Londres, pero hasta ahora el Estado Islámico, hasta hace 2 años lo que se creía era que simplemente querían conformar su propio territorio. Bueno, esto sorprendió a los analistas porque evidentemente están exteriorizando su poderío, su ataque. Y la idea de ellos es expandir esta guerra santa, como la llaman, que, aclaremos, el término yihad en realidad no implica hacer la guerra en ataque para el islamista promedio, por decirlo de alguna manera, para las ramas no radicales de la religión musulmana, sino que simplemente la defensa ante un ataque. En este caso, ellos hacen una interpretación literal del primer Islam, que remite a los primeros tiempos de Mahoma, y por eso toman literalmente frases como que hay que llegar a la cabeza del no creyente o del apóstata, y lo que para otras ramas del Islam significa simplemente tratar de convencerlo, para el Estado Islámico, o Daesh, como se llama en Francia, como lo denominan ahora los líderes del mundo, no, significa directamente cortar la cabeza. Entonces, la expansión de ellos creo que es posible que continúe. O sea que no vemos un futuro alentador para la paz. Ojalá que no sea así, ojalá que no sea así, pero la realidad indica que la brutalidad y la cantidad de atentados que está haciendo el Estado Islámico va increyendo, por lo cual están todos los estados en alerta, digamos. Es verdad que si es bien esta coalición internacional tal vez no llegue a término, no se conforme de manera, de manera real, lo cierto es que están todos detrás de un mismo enemigo ahora, porque de una u otra manera todos tienen intereses que pueden ser afectados por el Estado Islámico, sean motivos económicos, políticos, de territorio, de religión. El Vaticano ahora también fue amenazado, así que va a haber que los gobiernos van a tener que estar muy atentos y la política exterior muy activa en materia antiterrorista, y sobre todo que las Naciones Unidas y sobre el Consejo de Seguridad, partiendo desde ahí, logre unificar el término terrorismo. Eso es algo que puede sorprender a muchos, pero todavía no hay una sigla correcta definida en el diccionario interno que ellos usan para ver cuándo se define qué es más grave, qué es menor un atentado terrorista. Muchas gracias, Emiliano. Gracias.